Hola, hoy les voy a mostrar cómo podemos crear nuestra primera VPC en AWS. Aquí no voy a hablar de elementos muy avanzados, pero sí voy a hablar de los elementos esenciales y les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan crear su primera VPC en AWS, ¿no? A grandes rasgos, este sería el diagrama que estaríamos usando para implementar nuestra arquitectura, ¿no? Tendríamos nuestra cuenta de AWS, estaríamos usando la región del norte de Virginia, estaríamos usando dos zonas de disponibilidad para desplegar cuatro subredes, dos subredes en la capa pública y dos subredes en la capa privada. Estaríamos usando un Internet Gateway para que nuestros elementos dentro de la VPC puedan salir hacia Internet y un NAT Gateway para que nuestros elementos dentro de la capa privada puedan también salir hacia Internet, ¿no? Eh, a grandes rasgos es un ambiente sencillo, pero siempre buscando hacer las cosas de manera adecuada, ¿no? Como en este caso segmentar nuestros elementos por capas, ¿no? Que capa pública, que capa privada. Y si nuestros elementos que tenemos desplegados en nuestras subredes privadas necesitan salir de internet, pues pasar por este NAT, hacer traducción y salir. También, como pueden observar, estamos usando direccionamiento customizado, ya que por default, cuando nosotros creamos una cuenta, esta ya viene con una VPC, ¿no? Ahí la recomendación sería crear una VPC nueva con direccionamiento que nosotros podamos controlar, ya que si usamos la default tal vez más adelante nos pudiera traer problemas, ¿no? Además de que es muy grande, hay mucho desperdicio y tal vez en algún punto pudiera hacer solapamiento con otras subredes, pudiera hacer solapamiento con otras VPCs, con otras nubes, con on-premise. Entonces aquí lo mejor sería usar un direccionamiento adecuado, también que no sea ni muy grande ni muy pequeño, ¿no? Aquí tanto la VPC como las subredes, AWS nos limita que solo podemos usar direccionamiento como máximo de 16 bits y mínimo de 28 bits, ¿no? En este caso, para la VPC vamos a usar un direccionamiento de 23 bits y para nuestras subredes estaríamos usando un direccionamiento de 27 bits, ¿no? O estaríamos subneteando este de 23 en 27, ¿no? Aquí solo estaríamos usando una porción dentro de esta 23, pero que más adelante nos pudiera servir para generar otras subredes, ¿no? O para crecimiento. Bueno, entonces para generar nuestros recursos vayamos a la consola de AWS. Nos dirigimos a la landing page y aquí si ya hemos interactuado con los recursos como la VPC, pues nos va a aparecer en estos servicios recientemente visitados, ¿no? O podemos ubicar el servicio de VPC mediante la barra de búsqueda. Ok, entonces nos dirigimos a VPCs. Aquí no tenemos ninguna. Si nuestra cuenta fuera nueva, pues tendríamos una VPC por default, pero yo no la tengo porque pues la eliminé, ¿no? En este caso vamos a darle Create VPC. Le decimos que vamos a generar solo la VPC. Le indicamos un nombre, en este caso como nuestro diagrama nos indica, le ponemos prot. Le decimos que el direccionamiento lo vamos a usar o lo vamos a manejar manual, porque también pudiera manejarse por IPAM, que es otro servicio de AWS que nos ayuda a gestionar todo el tema del direccionamiento, ¿no? Pero en este caso lo vamos a manejar manual. También AWS te permite usar IPv6, pero en este caso solo vamos a usar direccionamiento versión 4, ¿no? Aquí le damos Create VPC. Ok, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra VPC. Nos dice que
se llama prod, no tenemos subredes, tenemos una tabla de rutas, que es la tabla de rutas por default. En este caso, la VPC nos genera la tabla de rutas por default, pero no la vamos a usar. Vamos a usar tablas de rutas customizadas, ¿no?, para nuestros elementos. Bueno, entonces generemos nuestras subredes. Para eso, guiémonos del diagrama, ¿no? Tenemos ya nuestra VPC creada. Vamos a generar 4 subredes, 2 públicas, 2 privadas, distribuidas en 2 zonas de disponibilidad, tanto la A como la B. Ahora vamos a guiarnos en nuestro diagrama y vamos a generar nuestra primera subred. Para eso le damos, nos dirigimos a la consola de AWS, nos vamos a subnets, nos dirigimos a esta opción que nos dice crear subred, ¿no? Le indicamos nuestra VPC, le indicamos el nombre, que en este caso vamos a generar la subred 1A. Aquí, como recomendación, sería nombrar nuestros recursos de manera que nosotros nos pueda dar un sentido y podamos identificarlos de manera correcta, ¿no? En este caso pudiéramos tener múltiples capas de subredes públicas o múltiples capas de subredes privadas, ¿no? Pero ya sería como a ustedes les dé más sentido, ¿no? Aquí le decimos que va a estar en la zona de disponibilidad A, que va a usar el único direccionamiento que tiene la VPC, porque también la VPC pudiera tener múltiples bloques de IPs. Y le decimos que esta subred pública va a tener este direccionamiento de 27 bits. Serían los elementos que nos pide la consola para poder crear esta subred. También podemos aprovechar esta misma consola y generar nuestra segunda subred. En este caso le vamos a indicar que va a estar en la zona de disponibilidad B. Le ponemos un nombre para diferenciarlo, que va a usar el único direccionamiento que tiene la VPC. Y le indicamos el direccionamiento que vamos a usar, que según nuestro diagrama es 10.10.0 de 32 con 27 bits, ¿no? Entonces aquí nos va a generar nuestras subredes. Perfecto, entonces por default, como les comentaba, cuando generamos una subred se asocia a la tabla de rutas principal, ¿no?, que sería esta que por default te crea la VPC. Ahora tendríamos que generar una tabla de rutas para nuestras subredes públicas. Para eso nos vamos a root tables, le damos create root table, le damos un nombre. En este caso nuestra tabla de rutas, para poder diferenciarla, le voy a poner que va a ser la public rt. Le indicamos la VPC a la que se va a estar creando esta tabla de rutas y le damos crear, ¿no? Ok, en este caso cada que creemos una tabla de rutas nos va a generar una ruta por default que siempre va a apuntar al local, ¿no? Esto quiere decir que todo lo que se despliegue en la VPC se puede intercomunicar, ¿no? Ok, entonces ya teniendo nuestra tabla de rutas públicas, vamos a asociar nuestras subredes que acabamos de generar, ¿no? Para eso le damos en Subnet Associations, le damos en Edit Subnet Associations y ahora sí que seleccionamos nuestras dos subredes que acabamos de generar, tanto la A y la B. Perfecto. Ya tenemos estas dos subredes de 27 bits con su tabla de rutas. Ahora hagamos lo mismo con las dos subredes privadas y también generemos su tabla de ruta, ¿no? Para eso nos regresamos a la consola, nos vamos a subnets, le damos create subnet, le indicamos cuál VPC y le ingresamos los datos, ¿no?, que según nuestro diagrama se van a llamar private subnet 1A y private subnet 1B. Esta va a estar en la zona de disponibilidad A, va a usar el único direccionamiento que tiene la VPC y
va a usar un direccionamiento de 27 bits para la subred, ¿no? Aquí le damos agregar otra subred, solo que esta va a estar en la zona de disponibilidad B. Le indicamos el nombre, le indicamos la zona de disponibilidad. Esto lo dejamos por default porque es el único direccionamiento que tiene actualmente la VPC. Y ahora sí que le ponemos el direccionamiento que va a usar la subred y le damos Create Subnet. Ok, ahora vamos a generar la tabla de rutas para nuestras subredes privadas. Para eso nos dirigimos nuevamente a Root Tables, le damos Create Root Table, le indicamos un nombre, en este caso le voy a indicar que es la privada, Private RT, le indicamos la VPC y le damos Create Root Table. En este caso yo estoy usando la consola en idioma inglés. A mí me gusta usarlo de esta manera porque luego traducir los nombres de los recursos no suenan tan bien en español, pero si ustedes quisieran cambiar la consola a español, pudieran venir acá en la parte superior derecha y darle clic al engrane, ¿no? Aquí en Language lo podemos cambiar a otro idioma, ¿no? Ya sea español o el idioma que guste, pero en este caso lo voy a dejar así. Ahora ya tenemos nuestras dos subredes, las públicas y nuestras dos subredes privadas con sus tablas de rutas. Ahora lo que nos faltaría es generar el Internet Gateway para que nuestros elementos dentro de las VPC puedan salir ese Internet en cuestión de las subredes públicas, y el NAT Gateway para que nuestros elementos en la subred privada o en las subredes privadas puedan salir ese Internet, ¿no? Para esto primero vamos a generar nuestro Internet Gateway y vamos a editar la tabla de rutas pública para indicarle la ruta hacia Internet, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a nuestra consola de AWS nuevamente y nos vamos hacia Internet Gateway, ¿no? Aquí yo ya tengo previamente uno creado que está desatachado, que no está asociado a ninguna VPC, pero en este caso vamos a generar uno nuevo. Le voy a decir que se va a llamar Prot 2 GW. Le damos Create Internet Gateway, nos regresamos a la consola principal y ahora lo que vamos a hacer es atacharlo a la VPC, que prácticamente lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Nosotros acabamos de generar el Internet Gateway y lo vamos a atachar o asociar a la VPC. Ahora le damos clic en Actions. Una vez seleccionado nuestro Internet Gateway, le damos Attach to VPC. Seleccionamos la VPC a la que vamos a seleccionar, la que sería nuestra única VPC en este momento, y le damos Atachar. Ahora, para que nuestros elementos en la capa pública o en la subred pública puedan salir a ese Internet, tenemos que agregar una ruta, ¿no? Ahora nos vamos a Root Tables, ubicamos nuestra tabla de rutas pública y le vamos a decir que vamos a editar las rutas. Agregamos una ruta que va a ser la ruta por default, que es esta de acá, 0000/0, y lo vamos a mandar por el Internet Gateway que acabamos de generar, que sería este Prot 2. Le damos guardar cambios. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Que todos los elementos que tengan direccionamiento IP dentro de la VPC, si se quieren intercomunicar, los va a manejar de manera local, ¿no? Se va a quedar dentro de la misma VPC ese tráfico, digamos, ¿no? Y si quisiéramos o queremos consumir algo de Internet, ya sea un DNS, un servicio público o algo que esté en Internet, lo va a mandar por el Internet Gateway, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esta parte generada. Ahora lo que tendríamos que hacer es generar nuestro NAT y generar una ruta para que nuestras subredes privadas puedan salir a ese Internet mediante el NAT Gateway, ¿no? Para eso
Nos vamos al apartado de NAT Gateways. Aquí yo ya previamente tenía uno, pero vamos a generar otro. Le damos Create NAT Gateway, le decimos que se va a llamar NAT Gateway Prod 2. Le decimos en qué subnet va a estar, que va a ser nuestra subred pública 1A, según nuestro diagrama. Aquí, como es un ambiente de pruebas, pues solo tengo un NAT, ¿no? Pero en un ambiente productivo, aquí la recomendación sería generar un NAT por cada zona de disponibilidad que se esté usando, ¿no? En este caso sería algo como esto, ¿no? Por si esta zona de disponibilidad pudiera llegar a afectación, no afecta a la otra, ¿no? Y sean independientes más que nada. Pero en este caso, como es un laboratorio, solo estoy generando un NAT, ¿no? Que va a estar en mi subnet pública 1A. Va a ser del tipo público porque lo voy a usar para salidas internet, pero también existen los privados que los estaremos viendo en otro momento, ¿no? Nuestro NAT necesita una Elastic IP, en este caso yo no tengo una disponible, así que le voy a decir que me ubique una. Le damos aquí en Allocate Elastic IP, me asocia una y únicamente le doy Create NAT Gateway. Ahora, ya tengo mi NAT desplegado en la subred pública. Ahora lo que tendría que hacer es editar mi tabla de rutas privadas para que los elementos que yo despliegue acá puedan salir hacia internet mediante el NAT, ¿no? Entonces hagámoslo. Vamos a Route Tables, ubicamos nuestra tabla de rutas privadas, le damos en rutas y le damos en editar rutas. Aquí, como les comentaba, siempre vamos a tener la ruta local, que significa que todo lo que está en la VPC se puede comunicar. Y aquí vamos a agregar una ruta por default que todo lo demás lo mande hacia el NAT. NAT Gateway, el único NAT que tengo. Y le doy guardar cambios. Perfecto. Bueno, ya tengo desplegado. Ya tenemos desplegados todos nuestros recursos, que a grandes rasgos sería esto: nuestras subredes públicas, nuestras subredes privadas, todas estas distribuidas en dos zonas de disponibilidad, con un NAT para que nuestros elementos en subredes privadas puedan salir hacia internet, y con un internet gateway para que nuestros elementos dentro de la VPC puedan salir hacia internet. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría esto a grandes rasgos? Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Si yo llegara a desplegar una instancia en una subred privada y esta instancia necesitará salir hacia internet, él lo que haría es, va a mirar su tabla de rutas asociada a las subredes privadas, ve que lo que intenta consumir no existe de manera local, así que lo va a mandar por la ruta default hacia el NAT Gateway. El NAT Gateway va a mirar también su tabla de rutas, va a mirar que va a mirar que la solicitud no entra dentro de la tabla de rutas local, lo va a mandar al Internet Gateway, y el Internet Gateway lo va a mandar a ese Internet, y el retorno va a ser lo mismo, ¿no? Va a llegar hacia el Internet Gateway, el Internet Gateway lo va a regresar hacia el NAT va a mirar su tabla de rutas, que es la tabla de rutas pública, va a mirar que ahora sí que el request vino de una IP que pertenece a la misma VPC, en este caso a la subred privada 1A, y lo va a manejar local, ¿no? Y así es como el NAT va a poder regresar la respuesta hacia la EC2 y se cumple el ciclo. Bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado bastante y hayan aprendido algo nuevo. Aquí hay tal vez algunos elementos que no se pueden ver o no pudimos ver con mayor explicación, porque también la idea es no hacer extensos los videos, ya que siento que uno se puede aburrir, pero también la idea es este ambiente ir dejándolo más grande y
ponerle más elementos y dejarlo más extenso, ¿no? Ejemplo pudiera ser crear más subredes, más instancias, meterle otros elementos dentro de la capa de networking y meterle más elementos para simular una aplicación, ¿no? Espero que les haya gustado.